Le dijo a su padre: no quiero volverte a ver, pero lo que sucedió después te hará llorar. Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia. Cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más. Llegará un día en que la distancia sea tanta que no hallarán más el camino de regreso, así como sucedió en la siguiente historia. Antes de continuar, te pido que likees y comentes este vídeo para poder continuar subiendo historias. Además te sugiero compartirlo con tus amigos, conocidos y seres queridos para que aprendan esta lección de vida referido a este valioso valor. Les va a gustar. Sin más, vamos con la historia, aquí en tu canal, mi historia favorita. Era una triste noche de invierno en julio, cuando mi padre falleció en mis brazos, y como reacción humana, solo me eché a llorar su partida. Había entrado en una crisis nerviosa, por lo que los doctores tuvieron que sacarme a la fuerza. El dolor era inevitable, y para estabilizarme me pusieron un sedante que con algunos minutos caí rendida en una de las sillas de la sala de espera de aquel hospital. Me levanté algo mareada, y cuando reaccioné me acordé de mi padre, pero ya estaba en casa. Mi familia me había ido a recoger. No me encontraba bien, me encerré en mi cuarto y volví a llorar con más fuerza, pensando que así aliviaría un poco el fuerte dolor que sentía en el pecho. Mi esposo y mi pequeño hijo me trajeron algunas cosas para calmarme, y no fueron las cosas sino su amor lo que hizo que me tranquilizara. Mi padre había sido muy bueno conmigo cuando yo era pequeña, de él guardo los mejores recuerdos, y eso es lo que me mantiene en pie, tener la seguridad de que alguien allá arriba me está cuidando. ¿Y cómo era él, abuelita?, preguntaron los nietos de Berta, quien cada noche le contaba alguna anécdota antes de recostarlos en la cama, y mirándolos con ternura respondió: mi padre desde muy niño había trabajado. La necesidad en casa era preocupante, y al ser el segundo de 9 hermanos, la responsabilidad recaía sobre los mayores. Desde los 14 años comenzó a trabajar en carros de carga pesada, por lo que algunos choferes decidieron llevarlo a la ruta, y así fue el inicio de su carrera como conductor profesional. Pasaron los años, y al tener 17 años, conoció a una mujer llamada Cristina, en uno de los lugares donde él frecuentaba. Ambos de la misma edad, empezaron a salir, y así pasaron algunos años más. Ya con 20 años, mi padre tuvo su primer hijo, hasta que con el tiempo, lograron tener más. Eran 6 hijos que mi padre tuvo con aquella mujer, pero lamentablemente mi padre no la conoció bien. Le engañó con su mejor amigo, por lo que decidió terminar su relación. Para esto mi padre ya tenía 27 años, y sentía que aún no había encontrado la felicidad. La empresa para la que él laboraba le había dado nuevas instrucciones, por lo que ahora su nuevo destino la llevaría a quien sería el amor de su vida, mi madre. Fue en un restaurante donde mi padre conoció a mi madre, una hermosa señorita, que a distancia denotaba presencia y respeto, por lo que mi padre al verla quedó enamorado de inmediato. Se sentó en una de las mesas para que aquella joven la atendiera, y cuando lo hizo me contó que se había puesto nervioso al igual que ella. Pasó 2 años desde aquel encuentro, y ambos se encontraban en un altar, sin pensar que 9 meses más tarde nacería fruto de su amor, un hijo, mi hermano mayor. Mi padre nunca se descuidó de sus primeros hijos, y siempre los iba a ver, les dejaba su manutención, jugaba con ellos, los sacaba a pasear, les compraba su ropa, entre otras cosas más. Mi madre no sentía molestias, pues al comienzo siempre le dio su lugar ante su expareja y su familia, por lo que no tuvieron problemas. Pero con el tiempo, mi padre empezó a conocer personas que carecían de un principio moral, por lo que poco a poco fue aprendiendo cada acción mala de esas personas. Mi padre había cambiado totalmente en solo algunos meses, y esto a mi madre la entristeció, pues no pensó que el amor de su vida cambiaría repentinamente, por lo que su decisión fue ir de regreso a la casa de sus padres, con el bebé aún en brazos. Esto dejó a papá confundido y con mucho miedo, por lo que él le pidió conversar, a lo que ella cedió. Prometió ser el mismo de antes,
y así lo hizo durante los siguientes 5 años, dando como segundo regalo a mis padres mi nacimiento. Pero de lo que pensábamos que todo estaría bien, en realidad no lo estaba. Mi madre encontró una carta entre la ropa de mi padre. Era de su amante. Ella lloró amargamente, pues la promesa que le había hecho mi padre no lo cumplió, y al llegar a casa, mi madre le reclamó con las pruebas en mano, a lo que él respondió diciendo que eran cartas antiguas, pero en su rostro se notaba la vergüenza que sentía. Mi madre le creyó, pues no quería que sus hijos crezcan sin un guía paterna, como lo habían pasado los primeros hijos de mi papá. Los años transcurrieron y mis padres siguieron juntos. Yo tenía 25 años cuando conocí a quien sería mi esposo y se los presenté a mis papás. Estuvieron felices, pues ambos querían que mi hermano y yo nos casemos, como en algún momento ellos lo hicieron. Últimamente, empecé a ver a mi padre callado y triste. Nunca podré olvidar su rostro cada vez que veía a mi mamá, como si algo quisiera decirle, pero no podía. Meses más tarde, nació mi primer hijo. Mi padre miraba con mucho amor a su primer nieto de nuestra familia, y lo hacía con tanto amor, que mi madre al ver esas cortas escenas, me decía que hacía lo mismo con mi hermano y conmigo. Miraba a mi padre y a mi hijo como si no existiera otra cosa más en el mundo. Es que nunca sabré expresar lo que vi en ese momento, pero lo que estaba por venir, simplemente no lo pude predecir. Un día en casa encontré a mis padres discutiendo. Vi una maleta, y mi padre la cargaba consigo, por lo que no sabía qué estaba pasando. Solo me miró y me dijo: «Te amo mucho, hija. Cuida a tu hermano». Abrió la puerta y se fue sin mirar atrás. Los problemas en casa nunca dejaron de faltar. Mis padres sabían disimularlo y jamás se dejaron de amar. Pero entendí que hay personas que funcionan estando lejos que estando cerca. Mi padre se había ido a vivir a la antigua huerta de mi abuelo, a las afueras de la ciudad. Renunció a su trabajo y vendió algunas cosas que tenía para mantenerse. Tenía trabajos de vez en cuando, lo hacía solo para alimentarse. Mi hermano y yo no nos explicábamos cómo podía vivir bajo esas condiciones. Le reclamé, y él, ya cansado de ello, me dijo que no lo molestara más, que me fuera y que no volviera. Eso destruyó aún más mi corazón, por lo que respondí: «No quiero volver a verte». Mi padre me miró por unos segundos con tristeza, y yo hice lo mismo. Nos dimos las espaldas y no nos volvimos a ver. Él era un buen hombre, pero lamentablemente las malas amistades en el trabajo y los malos consejos de sus familiares hicieron que nuestra familia se derrumbe con el tiempo. Pero eso no significó que nosotros como hijos dejáramos de amar a nuestro padre. Todo lo contrario, queríamos ayudarlo. Pasaron los años y la edad cada vez hacía más notorio en él, y de un momento a otro una terrible enfermedad luchó contra mi padre, y aunque trató de resistir, no lo pudo lograr. Aquella enfermedad había ganado. Estuve con él durante todo el proceso de su enfermedad y le pedí perdón. Una simple discusión hizo que mi padre y yo nos encontremos por última vez en un hospital, y no hay día en que no deje de pensar en ello. Mi familia se sentía devastada. No pudimos superar su pérdida durante años, pero nos devolvió la tranquilidad. Fue una carta que le dejó a mi madre, una carta que encontramos entre las cosas viejas que tenía donde se había ido a vivir. Al leerlo, mi madre lloró con mucha tristeza y pudimos comprender el porqué de su decisión. Para mi amada esposa, al encontrar esta carta será porque yo ya me habré ido, no de la manera que hubiese querido, pero espero que a través de este escrito puedas ver todo lo que yo sentía por ti. Te amé desde el primer día en que te conocí, y no sabes cuánta alegría me dio al haberte conocido. Cambiaste mi mundo por completo, me enseñaste a ser mejor cada día, y en realidad no lo hubiese logrado sin ti. A medida que pasaba el tiempo, las personas con las que me rodeaba en el trabajo y en la vida diaria me enseñaron lo que nunca debía aprender. Te engañé, y eso te hizo mucho daño. En cada pelea me lo hacía recordar. No sabes la tristeza que sentía por haberte fallado a lo que más amaba, mis hijos y a ti. El cargo de conciencia, los problemas en casa, en el trabajo y con los familiares hicieron que poco a poco me vaya volviendo inestable emocionalmente. Y para no seguir haciéndote más daño, decidí alejarme, buscando la excusa a través de un simple pleito. Sé que estarás mejor sin mí,
En mi mente solo buscaba la felicidad para ti y me di cuenta que si seguía a tu lado, nada iba a mejorar en tu vida. Espero un día me puedas perdonar. Mis hijos y tú es lo mejor que pude tener en esta vida. Las discusiones de familia no tienen que parecerse a una batalla de campo. No se trata de quién tiene la razón, sino de comunicar lo que pensamos y alcanzar un punto de conciliación. No es posible hacer esto si escuchamos a los demás, sujetando una piedra en la mano para lanzarla en cuanto tengamos la oportunidad. Es necesario escuchar con franqueza y humildad al otro, comprometernos con la tarea de ponernos en su lugar y comprender por lo que está pasando. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, ¿qué les ha parecido esta maravillosa historia? Sin duda, el día de hoy aprendiste una gran enseñanza. Déjame un comentario y yo a cambio te regalaré un corazón. Suscríbete si aún no lo estás. Recuerda que es totalmente gratis. No olvides compartir la historia por WhatsApp, Facebook, Instagram y todas tus redes sociales. Así me estarás ayudando y juntos podremos compartir más historias para llegar a inculcar más valores en los corazones de las personas. Nos vemos hasta la próxima historia en tu canal, Mi Historia Favorita.